Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia... Buscando en Mateo capítulo 16, donde estamos meditando. Mateo capítulo 16. Y mientras vamos buscando ahí, quisiera comentarles algo. Un anuncio solamente para esta semana. Es un anuncio particularmente solo por esta semana, es que el día martes no tendremos reunión de oración. Recuerden eso los que están viniendo, porque tanto yo como Pastor Denis vamos a estar viajando a Chile, a la conferencia de pastores y de ancianos, y vamos a estar toda la semana afuera, y ya que está, aprovecho para pedirles oración también por el viaje, y para que podamos estar bien allí, podamos recibir el mensaje de la palabra. Pero por ese inconveniente, por ese viaje, entonces vamos a suprimir la reunión de oración, pero igualmente estemos orando en nuestras casas, ese momento, ese tiempo, día martes o día que obviamente nosotros como creyentes, como cristianos, debemos darnos a la oración, pero apartar ese día martes, quizás a la tarde, para orar específicamente. Muy bien, estamos ahí en Mateo capítulo 16 y vamos a estar viendo, Dios mediante, el versículo 5 hasta el versículo 12 en esta mañana. Si ustedes recuerdan, la semana pasada y la anterior hemos visto acerca de tres milagros, 2 milagros que habían sido hechos en una región, era la región de Decápolis. En esa región el Señor mostró milagros personales, milagros que tenían que ver con la sanación de las personas. Los milagros estaban enfocados a personas que no solamente eran judíos, algunos judíos mezclados, pero mayormente personas gentiles, personas que no conocían al Dios de Israel. Luego habíamos visto que en ese mismo contexto y en ese mismo lugar el Señor hizo milagros también de la naturaleza, milagros naturales, que tenían que ver con la multiplicación de los panes y los peces para alimentar a 4.000 personas, a 4.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Pero el capítulo 16 comienza con otro milagro, pero en realidad este milagro no fue hecho, este milagro sí fue demandado, este milagro fue pedido por los líderes religiosos. Y en aquella ocasión, la semana pasada, dijimos que estos dos grupos religiosos, fariseos y saduceos, que eran contrarios entre sí en su doctrina, en sus creencias, es más, eran enemigos públicos, no se podían ni ver, eran como perro y gato, eran como el agua y el aceite, dijimos. Sin embargo, se juntaron para demandar del Señor un milagro cósmico, un milagro súper especial. Un milagro que tuviera que ver con alguna señal en el cielo. Y ellos lo que esperaban era tentar al Señor. Y ellos pensaban, como ellos no creían que Jesús era Dios y que venía de Dios, ellos pensaban que Cristo no iba a poder hacer ese milagro que ellos estaban pidiendo, y de esa forma le iban a inculpar y lo iban a condenar. Entonces, habíamos dicho allí que este milagro no fue hecho, pero el Señor le dijo, un milagro más van a ver. Y es un milagro muy importante. Pero ese milagro es el milagro que ellos quisieron ocultar, y era el milagro acerca de, primero, la crucifixión, luego la sepultura, pero la resurrección de Cristo. El milagro o la señal del profeta Jonás. El profeta Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez y luego fue de vuelta a la tierra. Esa señal ellos no la creyeron y ellos quisieron ocultarla, quisieron taparla. Ellos estaban tan endurecidos en su corazón. Pidieron señal del cielo, ellos querían ver algo más, pero no era necesario. Iban a tener la señal del Hijo del Hombre resucitado. Ahora, no en ese contexto, en capítulo 16, versículo 1 al 4, tenemos el Señor con esta petición de los fariseos y saduceos de un lado del mar de Galilea. Y en ese momento ellos estaban en la parte
occidental, que es la parte oeste, podemos decir, del lago de Genesaret o el mar de Galilea. Pero rápidamente, dice versículo 4, dice, y dejándolos se fue. ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue el Señor? Se fue con sus discípulos, como lo solía hacer, cruzando el mar de Galilea, se fue desde el oeste hasta el lado oeste, a la región donde estaba el lugar donde había nacido el apóstol Pedro, a Betsaida, pero de ahí siguió más arriba y fue a Cesarea de Filipo, un lugar también que era un lugar de los gentiles. Pero entonces tenemos versículo 1 hasta el versículo 4, un acontecimiento muy corto, muy importante, pero en relación a tiempo, el Señor estuvo poco tiempo ahí, al parecer, y solamente tuvo esta discusión, o lo que el Espíritu Santo quiere traducirnos o traernos a la mente, es que solamente tuvo esa discusión para dar pie quizás a lo que vamos a ver hoy. Porque en versículo 5, vamos a leer, versículo 5 hasta el versículo 12, habla el Señor algo acerca de lo que estuvieron hablando justamente en esos 4 versículos anteriores, con esas 2 religiones de ese tiempo. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Jesús le dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4.000, y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Otra vez menciona estos 2 grupos religiosos. Por eso es que versículo 1 al 4 es importante para entender qué es lo que va a decir el Señor ahora. El Señor les da una advertencia, los previene, les da una precaución sobre algo que iba a empezar probablemente en este capítulo, porque este capítulo habla de la idea o del inicio de la idea de la iglesia, de lo que nosotros conocemos hoy como la iglesia. Y hoy en día, cuando utilizamos la palabra iglesia, es una palabra muy amplia, porque iglesia es un montón de cosas, ¿no? Hoy hay un montón de iglesias. Ahora, iglesias hay una sola. La iglesia del Señor Jesucristo es una sola. Hay muchas iglesias y hay muchos nombres, hay muchos grupos. Pero el Señor lo que les estaba diciendo, del versículo 13 hasta el versículo 20, les va a dar la idea de cómo comienza la iglesia. Pero antes de eso, les previene, porque el Señor ya sabía proféticamente. Y mirando a futuro, Jesús estaba pensando en que en la iglesia, que iba a comenzar luego de su resurrección y de su ascensión al cielo, se iban a infiltrar doctrinas erróneas, se iban a infiltrar enseñanzas que no tenían que ver con la verdadera doctrina que estaba enseñando el Señor. Se iba a infiltrar doctrinas que no tenían nada que ver con la doctrina de los apóstoles, que era la que la iglesia primitiva escudriñaba y seguía. Y el Señor estaba viendo ese problema y en el mismo contexto de Israel en aquel tiempo había ya 2 fuentes de falsa doctrina. Una era la de los fariseos y otra la de los saduceos. Había otra falsa doctrina también que era la doctrina de los herodianos o la doctrina de Herodes, pero no tenía que ver tanto con una doctrina religiosa, sino que tenía que ver con una doctrina más bien mundanal. Entonces el Señor les previene sobre esto. Y ese es el propósito de estos versículos. Prevenir a las personas, prevenir a sus discípulos y también a todos aquellos que iban a creer en Cristo. Cuidado a qué iglesia iban a ir, cuidado en qué
en qué congregación iban a escuchar la palabra de Dios, y a veces entre comillas. Cuidado con lo que recibís, con lo que oís. Cuidado con lo que creéis. Y cuidado también con, si creéis el verdadero evangelio, ser guardianes de ese verdadero evangelio. Esa es la advertencia. Yo quisiera que veamos solamente un versículo en 1 de Timoteo, capítulo 4. 1 de Timoteo, y dejen su dedo ahí, en Mateo capítulo 16. Pero 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 13 hasta el versículo 16, el apóstol Pablo le está dando también instrucciones a Timoteo, pastor en la iglesia de Éfeso, y le está diciendo, le está dando instrucciones sobre lo que él tenía que enseñar y sobre el cuidado que tenía que tener sobre la enseñanza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Era tan importante para Timoteo tener cuidado de dos cosas. Primero, de sí mismo, porque él era un hombre, como todos nosotros, como el apóstol Pablo, como el apóstol Pedro, como cada uno de los grandes apóstoles, era un hombre y tenía que tener cuidado de sí mismo, porque era débil en su carne, pero tenía que tener especial cuidado de la doctrina, de qué era lo que él estaba aprendiendo y de qué era lo que él estaba enseñando a la congregación. Y en este caso, el apóstol Pablo les da un mandamiento positivo en cuanto a la doctrina. Ten cuidado de la doctrina, ten cuidado de lo que enseñás, que lo que enseñás sea lo correcto, que lo que enseñás a los hermanos esté de acuerdo a la voluntad de Dios y a la doctrina que Dios enseña en su palabra. Pero en el caso de Mateo capítulo 16, el mandamiento o la advertencia es de modo negativo. No es tener cuidado con lo que enseñás, sino tener cuidado con lo que podés llegar a aprender. Tener cuidado con lo que te pueden enseñar. Tener cuidado con lo que escuchás. En eso tener cuidado. En eso el Señor les advierte y les dice, capítulo 16, versículo 5, dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos. Estas dos palabras tienen que ver con prestar mucha atención. Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ahora, acá vemos tres cosas por lo menos en este pasaje. Lo primero que vemos es la advertencia sobre la doctrina. Tengan cuidado con la doctrina. Apóstoles, ellos eran 12. Bueno, uno de ellos no creía, ese era Judas, pero de esos 11 que quedaban, luego se agregó otro más, Matías, pero de ellos iban a tener una línea de doctrina de la cual no debían apartarse. Si ellos se apartaban de la doctrina, si ellos dejaban que se infiltrara en la iglesia otro tipo de doctrina, no iba a llegar la doctrina verdadera a las demás generaciones. Entonces, la advertencia sobre la doctrina. Lo segundo que vemos acá es el malentendido acerca del pan. Jesús les estaba enseñando acerca de unas cosas espirituales que ellos no lograron entender. Ellos entendieron que Jesús les estaba hablando acerca del pan físico. O sea, lo segundo que vemos es el malentendido en cuanto al pan. Pero lo tercero que vemos es la explicación de esta alegoría. La explicación de esta alegoría. El Señor hablaba mucho con alegorías, con parábolas, con ilustraciones. Y en este caso utilizó una ilustración que era, ¿qué cosa? La levadura. Hace un par de días atrás fui a comprar levadura porque faltaba y Silly iba a hacer unos panes ahí en casa. Y teníamos levadura y se había echado a perder. Entonces había que ir a comprar levadura. Y es un pedacito así cuadradito, chiquito, ¿no? ¿La conocen?
algunas vienen en polvo. ¿Y eso qué hace? Ese pedacito tan chiquito, ¿qué es lo que hace con la masa? Un poquito hace la masa muy grande. Tenemos un panadero acá, ¿no? Que utiliza la levadura, no sé si utilizan la levadura un montón, porque si no el pan sería chiquito y no se podría hacer gran cosa. Ahora, ellos estaban pensando en la levadura del pan, pero el Señor les estaba enseñando o intentando advertir acerca de algo que era parecido a la levadura del pan, pero no era la levadura del pan, era la doctrina, era la falsa doctrina que, introduciéndose en un grupo que era la iglesia, podía hacer que esa masa se hiciera muy grande, como vemos hoy en día, muchas iglesias, muchas personas, pero que en realidad estaba corrompida. Y que una parte muy pequeña de esa gran masa realmente conservaba las propiedades, podemos decir, naturales de la doctrina verdadera. Ahora lo primero que vemos es entonces la advertencia en cuanto a la doctrina. Yo pregunto, ¿por qué estamos aquí hoy? ¿Por qué estamos en este lugar? ¿Por qué estamos en esta iglesia? En esta congregación. Bueno, desde hace muchos años atrás, un misionero, pastor Scott Brackett, sembró o empezó a sembrar la buena semilla. Estábamos en calle de Tucumán y empezó a venir gente, empezó a escuchar el Evangelio. Gente se convirtió, de los cuales uno de ellos es el que está aquí parado, y otros que también están aquí y han conocido el Evangelio. Luego vino Pastor Colby y con Pastor Dennis también trabajaron juntos. Y si nosotros nos fijamos en la enseñanza de estos tres siervos del Señor en esta iglesia, nos fijamos que hay una línea de doctrina, ¿no es cierto? Que ellos han aprendido ¿de quién? De Dios, han aprendido de Cristo. Ahora, ¿por qué estamos acá? Evidentemente porque estamos buscando ¿qué cosa? Una buena enseñanza, una correcta doctrina. Hoy en día es difícil encontrar. Ahora, no quiero ser pretencioso en cuanto a esto, pero realmente lo que estamos buscando es lo que el Señor nos está mandando aquí, es en tener cuidado con la levadura, en tener cuidado con las falsas doctrinas. Muchas personas han llegado durante los años, o a través de los años. Algunos han ido, pero aunque algunos vienen y otros se van, y otros siguen llegando, la doctrina siempre tiene que seguir siendo la misma. No podemos cambiar la doctrina, no podemos desviar la doctrina para tratar de acaparar más gente, de poder llamar más personas, de decir, bueno, vamos a cambiar un poquito y entonces así, si hablamos de acuerdo a lo que la gente quiere, entonces la gente se va a acercar. No es así. Y los grupos religiosos de aquel tiempo tenían dos doctrinas marcadas y erróneas. Eso es lo que el Señor les está tratando de prevenir. Como dije, ellos estaban ahora en una zona, la zona oriental, en la zona este del Mar de Galilea, y allí el Señor les da esta advertencia. El Señor Jesús dice, aprovecha para advertir a ellos sobre un serio problema que se les presentaría y que haría bien en estar atentos y alertas. Hacen bien en estar atentos y alertas a la doctrina. En estar estudiando, así como aquellos creyentes en la iglesia de Berea que dice que eran aún más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué? Porque cada día escudriñaban las Escrituras para saber si lo que Pablo decía era verdad, si lo que Pablo predicaba era lo correcto. Hacían bien en estar alertas y atentos a la doctrina. Estos grupos, los cuales habían confrontado con el Señor hace poco tiempo, versículo 1 al 4, que le habían pedido señal del cielo, estos grupos tenían enseñanzas que no glorificaban a Dios ni estaban de acuerdo con la doctrina que Cristo estaba enseñando. No estaban de acuerdo. Ahora, alguien dijo así, la doctrina de los fariseos, muy cortito. Los fariseos quebrantaban el mandamiento de la ley, agregándole a la revelación de Dios. Esa era su doctrina. Bueno, en pocas palabras, ¿no es cierto? La doctrina era mucho más grande.
Y hemos visto algo acerca de ellos. Eran legalistas, eran muy meticulosos, tenían muchísimas reglamentaciones y ellos trataban de guardar cada una de esas cosas. ¿Para qué? Para ganarse el cielo, para entrar en el reino de los cielos. Los saduceos eran lo contrario, quebrantaban el mandamiento quitándole a la revelación de Dios. Ellos no creían en los ángeles y la revelación de Dios decía que los ángeles existían. Ellos no creían en la resurrección y el Señor los enfrentó y les dijo, ¿cómo? ¿No veis que Abraham, Isaac y Jacob, ellos están vivos en espíritu? ¿Cómo es que no hay resurrección de los muertos? Había dos grupos, uno que agregaba y otro que quitaba. Y yo quisiera que me acompañen a este mandamiento en Deuteronomio capítulo 12. Deuteronomio capítulo 12. Versículo 32. Dice, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. No añadirás, ni a ello quitarás. Harás todo lo que yo te diga. Y había una doctrina, y hay una doctrina, y es la doctrina del Señor Jesucristo. Es la doctrina que nosotros conocemos como la doctrina de los apóstoles hoy en día en la iglesia. No la llamamos así, pero podemos decir que es la sana doctrina, es la doctrina que hemos aprendido. Es la doctrina que habla acerca de la justificación, no por obras, sino por la fe en Jesucristo. Esa es la doctrina que creemos. Es la doctrina que nos habla acerca de cómo un cristiano debe vivir su vida en Cristo. Y nosotros no debemos añadir a ello ni quitar. Y si ustedes se fijan ahí, no sé si en sus Biblias tiene una referencia, pero la referencia aquí es Apocalipsis capítulo 22. Y quiero que me acompañen ahí, Apocalipsis capítulo 22. Comparando este versículo con ese de Apocalipsis, capítulo 22. Tanto al principio de la Escritura, el Señor dijo, no añadirás ni quitarás de las palabras de Dios y de lo que Dios está mandando. Y al final también, al final de la revelación de la Escritura, habla acerca de lo mismo. Capítulo 22, versículo 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de la profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Si alguno añade, si alguno quita, hay un castigo para cada uno. Y el Señor les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos, porque ellos van a intentar infiltrar en la doctrina de la iglesia falsas doctrinas. Y obviamente, tanto los fariseos como los saduceos fueron perdiendo su fuerza a través del tiempo. Y podemos decir, bueno, hoy en día solamente los judíos ortodoxos quizás guardan alguna de esas tendencias, alguna de esas religiones, de esas doctrinas. Pero esas doctrinas no murieron ahí, no murieron en Israel allá, en la antigüedad, sino que se fueron dispersando esas ideas y hoy en día las tenemos también presentes, pero en otra forma. Las tenemos presentes en otra forma. Tenemos que detectarlas y tenemos que quitarlas de en medio. No debemos seguirlas y prestarles atención. Alguien dijo así, tened cuidado de no hacer vuestra religión una serie de reglas como hacían los fariseos, olvidando que lo más importante en este caso era el estado del corazón del hombre. No era el formalismo, no era el legalismo, sino que era lo que había en el corazón.
no era guardar todas las cosas, sino que tenía que haber un nuevo nacimiento primero. Si había un nuevo nacimiento, entonces los discípulos iban a poder empezar a guardar las cosas que Dios mandaba en su ley, en su palabra. Pero los fariseos habían hecho toda esta reglamentación para ser llamados entre ellos como santos. Por el otro lado, dice, tened cuidado con identificar el reino de los cielos con los bienes externos o con la esperanza de que los bienes materiales nos van a dar algo para la salvación de nuestra alma. Eso eran los saduceos. Los saduceos eran las personas en Israel, los religiosos en Israel, que eran de un buen pasar económico, eran algunos millonarios, podemos decir, de hoy en día, tenían mucho dinero, estaban en las grandes o en las altas esferas de la sociedad, pero eran estas personas que hoy en día podemos decir son los que se acercaban al evangelio de la prosperidad, de aquel que dice que si tengo las cosas materiales, entonces Dios está agradado conmigo. Eso eran los saduceos. Si realmente las cosas me están saliendo bien, si tengo un buen trabajo, si tengo un buen pasar y estoy tratando de guardar una buena conducta, entonces Dios está conmigo. Esa es la marca. Y esas eran las dos doctrinas en que el Señor le estaba diciendo, tened cuidado, no las sigas. Lo preocupante aquí es que los discípulos no se habían dado cuenta de eso. No se estaban dando cuenta de que Cristo les estaba hablando acerca de doctrina, pero ellos estaban pensando sobre su estómago. Y fíjense que lo segundo que vemos ahí es el malentendido. Versículo 7. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Un sentimiento de culpa había generado en ellos. Iban de acá para allá, como dije al principio. Primero estaban en el oeste, luego en el este, después en el oeste otra vez, y así iban de lado a lado del mar de Galilea. Y en ese ir y venir se habían olvidado de comprar pan. Pero anteriormente ellos habían visto ¿qué cosa? Que Jesús había dado alimentos a 5.000 y luego a 4.000. Pero ellos estaban pensando y puestos sus ojos en lo físico y lo terrenal. No tenemos pan. Empezaron a buscar en la barca, en sus cosas que ellos tenían, y Marcos, el Evangelio de Marcos nos dice que encontraron un pan. No habían comprado pan para el viaje, pero habían encontrado un pan que había quedado, parece ser, de alguna vez que ellos habían comprado anteriormente. Pero eso no era suficiente. Y entonces ellos tuvieron un sentimiento de culpa y dijeron, Cristo nos está diciendo esto porque no compramos pan. ¿Y ahora qué vamos a hacer si no tenemos pan? Tenemos que emprender un viaje ahora a Cesarea de Filipo, un viaje largo. Y no tenemos nada que comer. ¿Qué vamos a hacer? Y ellos estaban discutiendo entre ellos esto. Alguien dijo así, quizás sus estómagos estaban gruñendo en ese momento del hambre. Iban de acá para allá, no habían comido y estaban pensando no en las cosas espirituales, sino en las cosas materiales. Y eso es lo que muchos de nosotros hacemos, principalmente. Pensamos en las cosas materiales y nos olvidamos de las espirituales, de las trascendentes. Y entonces, ¿qué pasa? Nos pasan, quizás, bajamos la guardia y nos pasa la doctrina. Lo importante, realmente poner un énfasis en la sana doctrina. Jesús está hablando de las influencias corruptas, de la falsa doctrina de estos dos grupos religiosos. Y ellos creen que le estaba hablando de comida. Esa era la diferencia, el malentendido. Me acuerdo años atrás un hermano de nuestras iglesias, que estaba escuchando el sermón el domingo a la mañana. Y estaba ahí sentado y de repente, un momento para el otro, se giró, su señora estaba al lado, su esposa estaba al lado, y le dijo, ¿qué vamos a comer esta noche? Estaba escuchando el mensaje. No, como los discípulos. Estaba pensando quizás en las cosas más temporales, materiales, ¿no es cierto? Y estaban sacando el enfoque de lo importante.
cuando venimos a escuchar la palabra de Dios, cuando nos sentamos en casa, a la mesa, a leer la Biblia, ¿en qué estamos pensando? ¿Estamos pensando en qué vamos a comer? ¿Estamos pensando en qué vamos a hacer? A mí me pasa muchas veces eso. Hasta aún somos tan débiles, hasta aún cuando quizás estoy estudiando y me viene a la mente algo de la semana, algo de una preocupación. Y ya nos desenfocamos, pensamos en las cosas de este mundo. Tratemos de prestar atención cuando estamos delante de la palabra de Dios, en enfocarnos en la palabra de Dios y no en las cosas del mundo. No en las cosas del mundo. No lo digo como una reprensión, pero una reprensión principalmente para mí. Pero lo digo en general. Cristo les había dicho, tiempo atrás, no os afanéis por qué habéis de comer o qué habéis de beber. ¿Y por qué ellos estaban pensando en el pan? Si tenían un pan ahí, Cristo podía darles pan sin límite. Cristo les había dicho también, buscad el reino de Dios primeramente, y todas estas cosas, el pan, el vestido, todo será añadido. Yo se los voy a dar. Estaban pensando, no compremos pan a estas sectas religiosas. Eso es lo que ellos estaban pensando. Cristo está diciendo, no les compren a estos con los cuales yo he discutido hace un tiempito atrás. No le compren pan a ellos. Estaban en otra sintonía. No estaban pensando en la verdadera intención del Señor. Cuidado con la doctrina. Es un error tonto, podemos decir, un malentendido tonto, pero lo entendemos viendo la dimensión que había entre el maestro y los discípulos, entre el maestro y los aprendices. Había un abismo tan grande entre ambos que podemos entender que ellos pensaran en las cosas temporales cuando Él les estaba hablando de las cosas eternas. Y ellos carecían, eran personas comunes y carecían de perspicacia y de previsión acerca de los verdaderos problemas que iban a venir en la iglesia. Y nosotros pasa lo mismo. Quizás nos preocupamos en lo que es nuestra vida, nuestro entorno material, y no estamos tan preocupados en los problemas que pueden llegar a haber a futuro. Y debemos tener presente la advertencia del Señor en cuanto a esto. ¿Qué va a pasar dentro de 10 años en esta iglesia? ¿Qué va a pasar? ¿Estamos preocupados? ¿Estamos alertas para ver si dentro de 5 o 10 años la doctrina es la misma doctrina que hace 30 años atrás? ¿Es la verdadera doctrina la que hemos seguido y que hemos abrazado? ¿Estamos preocupados en eso? Quizás no para nosotros, porque nosotros ya lo tenemos incorporado, pero nuestros hijos, ¿qué estamos pensando? Y el Señor, tercer punto, y con esto terminamos, le da la explicación de esta alegoría, de esta ilustración de la levadura. Ellos no entendieron que era la levadura de la doctrina. Y entonces el Señor le tiene que decir, no les estoy hablando de la levadura del pan. Y el Señor lo hace de una forma, como siempre, ¿no?, tan ilustrativa. Porque Él les empieza a preguntar, versículo 8, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, primero, que no tenéis pan? Lo primero que vemos aquí es Jesús entendiendo. Dice, y entendiéndolo Jesús. ¿Qué entendió? Jesús no estaba en el lugar donde ellos estaban discutiendo acerca del pan, porque ellos no querían que Jesús supiera que ellos se habían olvidado el pan, de comprar. Y entonces ellos discutieron en privado y Jesús estaba poco apartado de ellos. Ahora, entendiendo Jesús, ¿cómo? Bueno, sabemos que es Dios y sabemos que Él sabía que ellos estaban discutiendo. En varias ocasiones, el Señor les dijo, no solamente a sus discípulos, sino también a los grupos religiosos, les decía, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Ellos estaban discutiendo allí, entre ellos, solos, de lo que estaba hablando Jesús. Y Jesús, sin oír con su oído, pero sí
con su omnisciencia, porque es Dios, estaba escuchando lo que ellos estaban hablando en privado. A sus discípulos también les dijo, ¿qué disputabais vosotros en el camino? El Señor estaba allá adelante, no los escuchaba a ellos disputar atrás sobre quién de ellos sería el mayor cuando Jesús no estaba. Y cuando llegaron a cierto lugar les dijo, ¿qué disputabais ustedes en el camino? Y ahí tuvieron que explicarle. El Señor sabía, como dice el salmista, porque aún no está la palabra en mi lengua y tú ya la sabes toda. Ya sabes lo que voy a hablar. Ya sabes lo que estoy pensando. El Señor entendiéndolo todo. No era necesario que ellos vinieran y le dijeran, Señor, no tenemos pan. El Señor ya lo entendía. Pero el Señor entendía que ellos no entendían de qué Él estaba hablando. Y entonces el Señor les dijo, hombres de poca fe, ¿por qué pensáis dentro de vosotros que no tenéis pan? Hombres de poca fe. ¿Cómo si yo les di de comer a 5.000 y después a 4.000? ¿Cómo si yo les he dicho que no os preocupéis, no os afanéis por lo que habéis de comer o de beber y de vestir? ¿Cómo es que ustedes están preocupados por eso? Hombre de poca fe, no puedo, y esto es algo que yo digo, ¿no? Él no podía ahí partir ese pan que había en la barca y repartirlo para que ellos coman. Y ciertamente podía hacerlo. Tuvo compasión de las personas, primero de los judíos, después de los gentiles, 4.000 y 5.000. Tuvo compasión de ellos, ¿por qué? Porque no tenían comida. ¿Y qué les dio? Comida. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué estáis tan preocupados, hombres de poca fe? Ahora, es interesante porque el Señor no le dice, hombres sin fe. ¿O por qué no tenéis fe? Le dice, hombres de poca fe. Y esta es una frase que era una especie de apodo que muchas veces el Señor utilizaba con ellos. Hombres de poca fe. Es triste ese apodo, ¿no? No queremos tener ese apodo. No queremos tener ese llamado por parte de nuestro Señor. Pero el Señor lo había mencionado varias veces a ellos. Cuando Pedro se empezó a hundir, ¿se acuerdan? Iba caminando por el agua y se empezó a hundir. Le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Sin embargo, él había caminado un poco y seguramente Pedro tenía más fe que cualquiera de nosotros en esa situación. Pero sin embargo era poca la fe. Pero no les dijo hombre sin fe. Había uno solo ahí que no tenía fe en Cristo. Ese era Judas, como dijimos al principio. Quizás hay alguno aquí que no tiene fe todavía en el Señor Jesucristo. No ha entregado su vida al Señor. Es hora de hacerlo, de confiar plenamente en el Señor como tu Salvador. Pero ellos tenían poca fe, habían confiado en Jesús como su Salvador. Y su fe tenía que ir creciendo paulatinamente, gradualmente, tenía que ir creciendo. Y ellos estaban viendo las señales que el Señor hacía, estaban escuchando la palabra que el Señor les enseñaba. Y podemos pensar, en este momento, en el ministerio del Señor, ellos tenían que tener una fe más madura. Pero no era así. No era así. Y nos sorprende que muchas veces nosotros pensamos que tenemos una fe madura, pero no es así. No es así. Nuestra fe es débil, nuestra fe es pequeña como la de los discípulos. Aún estando quizás hace tanto tiempo en la iglesia, aún estando tanto tiempo con el Señor caminando, ¿no? Era esperable que su fe vaya creciendo, pero ellos habían demostrado dos cosas. Primero, habían demostrado que no eran previsibles, no estaban pensando en los problemas que iban a venir en el futuro. Pero segundo, estaban demostrando inmadurez en su fe. Una fe inmadura. Ahora, su fe, podemos pensar, debía ser mayor a la que ellos estaban demostrando, pero no lo era. Nuestra fe, si nosotros somos sinceros, es realmente madura como debería ser. Cuando nos encontramos con problemas en nuestra vida, cuando nos encontramos con falta de algo en nuestra vida o con alguna prueba, ¿estamos reaccionando verdaderamente como la fe que deberíamos tener, confiando en el Señor? ¿Acudiendo a nuestro Padre? ¿O nos frustramos? Nos frustramos porque no tenemos pan, como los discípulos.
Nos frustramos porque pensamos que Dios no va a poder proveer del pan, que Dios no nos va a poder bendecir en cierta situación donde estamos pasando en angustias o dificultades. Nos frustramos porque nuestra fe todavía no es madura. Eso eran los discípulos, hombres de poca fe. Y finalmente le dice, ¿cómo no entendéis? ¿Cómo no entendéis? ¿Cómo es tan difícil? Realmente se estaban ahogando en un vaso de agua. Pensamos, ¿cómo no entendían? Nosotros mirando desde afuera, mirando toda la historia que hemos leído ya, los 16 capítulos anteriores, cómo ellos estaban preguntándose eso, que no tenían pan. Y alguien escribió así, y quisiera terminar con esto. El cristiano necesita una exposición constante a la palabra de Dios y una iluminación constante del Espíritu de Dios. Una exposición constante a la palabra y una iluminación constante del Espíritu de Dios. ¿Para qué? Porque solo así puede elevarlo por encima de las preocupaciones, de las inquietudes y de las confusiones, que son una herencia ineludible de la vida que vivimos con una vista puesta en las cosas terrenales. Si no estamos expuestos a la palabra diariamente y si el Espíritu Santo no nos está revelando, iluminando esa lectura, ese estudio, vamos a estar siempre como los discípulos, pensando en las cosas de acá abajo y no pensando en las cosas espirituales, no pensando en las cosas trascendentes. Ahora, como conclusión, y lo que hoy quisiera que entendamos, y yo quisiera entender y conservar de lo que el Señor estaba advirtiendo a los discípulos es, tengamos precaución. El Señor está advirtiendo sobre estas falsas doctrinas. Tengan extremo cuidado con lo que escuchan. Tengan extremo cuidado con aquellas cosas que parecen ser la palabra de Dios, la enseñanza bíblica. Tengamos los sentidos ejercitados en cuanto al discernimiento del bien y del mal, en cuanto a la doctrina. No la sigan, no la escuchen, no la practiquen, no se dejen influenciar, no le demos lugar a las falsas enseñanzas. Los fariseos y los saduceos, ya dijimos, unos quitaban y otros le agregaban. Hoy en día vamos a escuchar evangelio con agregados. Para ser salvo tenés que creer y hacer esto, y vamos a escuchar un evangelio diluido. Y eso es muy común. No hace falta que hagas nada, no hace falta que creas. Dios quiere a todos por igual, Dios es amor, está lleno de eso. Diluir el evangelio. No hace falta que te arrepientas. Seguramente el entorno donde vos estás es malo y entonces por eso vos sos malo, pero en realidad vos en tu interior sos bueno. Un evangelio diluido. No sigamos estas doctrinas. Contra ambos errores, velemos y oremos y estemos en guardia. No nos dejemos sorprender por las falsas doctrinas. Y que nuestro principio sea la verdad de Dios. Para eso debemos estudiar la palabra de Dios. Debemos ser constantes. Y debemos orar al Señor que nos muestre por su Espíritu, como dijimos antes, la exposición a la palabra y también la iluminación por parte del Espíritu de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra que podemos examinar, podemos estudiar esta mañana. Te damos gracias, Padre, porque tú nos has dejado este hermoso libro, pero no es solamente para que lo dejemos guardado ahí durante la semana y sacado el domingo, sino para escudriñarlo diariamente, para leerlo diariamente. Y ayúdanos, Padre, a conservar la sana doctrina, que seamos guardianes de la sana doctrina, no solamente los que estamos aquí parados en el púlpito, sino también
cada uno de los hermanos, Padre, porque es muy sutil la levadura, es muy sutil la doctrina errónea, y no sabemos cuándo puede llegar a infiltrarse, así como la levadura, que no la vemos, cómo puede llegar a infiltrarse en la congregación. Padre, te pedimos que podamos ser advertidos, tomar esta advertencia del Señor, y podamos conservar la sana doctrina, conservar la verdad de Cristo, conservar el Evangelio puro. Padre, te pedimos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya.